Doctora Edna Hernández, del Departamento de Física de la Facultad, es la que va a dar la plática del día de hoy. Se titula Caracterización de nanomateriales usando luz. Entonces, y está un poco mal de la garganta, así que... Sí, tengan un poco de paciencia porque ando muy mal de la garganta y no sé si me vaya a escuchar por todos lados, pero bueno, si no me escuchan, ahí está, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre caracterización de nanomateriales usando luz, que es básicamente lo que vengo haciendo desde el doctorado, pero bueno, la intención o la motivación detrás ha ido cambiando. A mí me contrata la Facultad de Ciencias para trabajar en cosas relacionadas a la espintrónica. La espintrónica es lo mismo que la electrónica, o sea, la electrónica estudia el transporte de carga de los electrones y la espintrónica estudia el transporte de spin de los electrones, ¿no? Entonces, en general, vamos a tener JC, que es la carga de los electrones, y la flechita hacia arriba quiere decir que tiene spin hacia arriba, la flechita hacia abajo quiere decir que tiene spin hacia abajo, ¿no? En general, los electrones en electrónica se transportan con un spin determinado, pero es aleatorio de un electrón a otro, y entonces el transporte de carga es la suma de los electrones con spin hacia arriba y los electrones con spin hacia abajo, ¿no? Pero podemos separar esos electrones de tal suerte que, o la mayoría, vayan con spin hacia arriba, ¿no? Que se transportan, y entonces tendríamos un transporte efectivo de carga y, y un transporte de spin. O podemos hacer que los electrones que van con spin hacia arriba se muevan hacia una dirección y los que van spin hacia abajo se muevan en la otra dirección. De tal suerte que no tengamos transporte de carga, pero sí tengamos transporte de spin. Y a través de ese spin podemos enviar información. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, cuando hacemos que un electrón cuando transportamos la carga del electrón, se calientan los dispositivos electrónicos y necesitamos invertir espacio y dinero en que se mantenga frío el dispositivo. Por ejemplo, el proyector, pues tiene prendido, lo que escuchan es un ventilador que está tratando de mantener los circuitos del proyector a una temperatura aceptable para que pueda seguir funcionando, ¿no? Si nosotros dejamos de transportar la carga y solo transportamos el spin, entonces ya no se calientan los dispositivos. Podemos disminuir mucho más el tamaño de nuestros aparatos electrónicos y gastar menos energía, ¿no? Entonces ese es el interés de estudiar esto. En particular, nosotros trabajamos con dispositivos espintrónicos en los cuales expositamos materiales 2D, que podría ser el grafeno, que ¿sí saben qué es el grafeno? Sí, ¿alguien lo sabe? Okay. Entonces, bueno, como el grafeno, el sulfuro de molibdeno en 2D, y varios otros materiales. Pero para que esto funcione, siempre necesitamos tener un material ferromagnético, en este caso tengo piridina, permaloid, y un material no ferromagnético, que en este caso es oro, ¿no? Y encima de estos dos vamos a poner una capa de grafeno, que es lo que hicimos aquí, ¿no? Para medir el transporte de los electrones. Aunque aquí en realidad lo que vamos a hacer, en este caso en particular, es provocar que en el material no ferromagnético se induzca una corriente de spin. No voy a andar mucho en eso porque no es el objetivo de esta plática, ¿no? Pero para hacer esto, lo que necesitamos es pues caracterizar los nanomateriales que estamos usando, porque si se fijan aquí, son 5 nanómetros de oro y aquí son 6 nanómetros de permaloide, ¿no? Entonces necesitamos formas de caracterizarlos. Entonces, bueno, voy a empezar hablando sobre el grafeno, porque ha sido uno de los materiales más interesantes y todo el mundo lo está usando para muchas cosas, y en particular creemos que en espintrónica el grafeno es muy importante porque porque los electrones el spin de los electrones se puede transportar por distancias mayores que en otros materiales. Si solo tuviéramos, por ejemplo, en el caso anterior, permaloid y oro, la distancia que se pueden transportar los electrones es de unos decenas de nanómetros.
En cambio, en el grafeno llegamos a un orden de un centímetro. Entonces, vale mucho la pena trabajar con grafeno. Por esa razón, ¿no? Hay otras razones por las cuales a lo mejor necesitamos todavía mejorar los dispositivos. Por eso vamos después. Entonces, ¿por qué usar el grafeno? Porque es buen conductor, porque la eficiencia de inyección de spin es baja, porque el acoplamiento spin-órbita es débil. Y eso lo que quiere decir es lo que les dije, que la longitud de dispersión de spin es muy grande. Es decir, la distancia en la cual yo puedo transportar electrones con un spin determinado sin que pierda la proyección de spin es bastante larga. Y otra cosa muy importante es que con el grafeno podemos trabajar a temperatura ambiente. Y cuando no estamos usando grafeno, pues no podemos hacer eso, ¿no? Es un poco... Y bueno, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar las propiedades del grafeno usando fotones. Y para eso vamos a hacer espectroscopía Raman. En espectroscopía Raman, lo que vamos a estudiar es la vibración de las moléculas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nosotros enviamos un fotón que va a excitar mi molécula, y bueno, va a excitar mi molécula y al excitarse puede regresarme el mismo fotón, que es este caso, que es la dispersión Rabbit. Entonces aquí no pasa nada, ¿no? Yo le envío un fotón de luz verde y me regresa un fotón de luz verde. No pasa nada. Pero existen casos en los cuales al enviar el fotón hago vibrar la molécula y entonces cuando me regresa como parte de esa energía, como parte de la energía del fotón, ya la utilizó vibrando, entonces me va a regresar un fotón con una longitud de onda menor, ¿no? O me puede pasar que el electrón esté aquí, lo excite y me regrese una energía mayor, ¿no? Ahora, la dispersión de estos es mucho más probable que suceda que esta, ¿no? O sea, sí llega a suceder, pero es mucho menos probable. Entonces, normalmente cuando nosotros estudiamos la vibración de las moléculas, nos enfocamos en este tipo de efectos. Entonces, bueno, aquí está el dispositivo experimental de cómo se realiza. Entonces, lo que tenemos es un láser que llega a un divisor de haz y, bueno, la parte que se transmite no nos importa la parte que se refleja, que pasa por una lente para enfocarse en una muestra y cuando regresa, la parte que se refleja no nos importa la parte que se transmite, que llega a una rejilla de difracción y para separar longitudes de onda y la señal que estoy detectando de la muestra y lo detecto con una cámara CCD, ¿no? Es bastante simple. En el grafeno, este sería el espectro típico el espectro Raman típico del grafeno. ¿Sí? Tengo tres picos. El pico G, ¿no? Que se da gracias a que, bueno, estas son las moléculas del grafeno, ¿no? Si ven, es carbono y está en forma hexagonal, ¿no? Entonces, el pico G se da cuando los átomos se mueven en estas direcciones, como hacia lados opuestos. Y me da Y es un fenómeno de primer orden, es decir, el fotón llega, empuja la molécula y empieza a hacer esto y nada más y me regresa el fotón y nada más está involucrado en ese proceso. Este otro pico, el pico 2D, que normalmente es mucho más grande que el pico G cuando tenemos grafeno, hace que la molécula, sucede cuando la molécula vibra así, o sea, toda la molécula se cierra y se abre, ¿no? Pero para poder cerrar, tienen que interactuar un fonón, es decir, llega el electrón, hace vibrar la molécula y tiene que llegar otro fonón para que se empiece a mover de esta manera. Y entonces se dice que es de segundo orden. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la intensidad de este pico va a depender de la longitud de onda del láser. Y bueno, también podemos encontrar, pero hay mucha discusión en la literatura al respecto, entonces no voy a entrar en el que es eso. Ahora, para poder decir si es grafeno o grafito, o sea, si tengo una sola molécula de grafeno o tengo varias, lo que vamos a ver es la forma de este pico, del pico 2D.
Entonces, cuando es una sola capa, tiene una forma de lorentziana, como se muestra aquí. Pero cuando son dos capas, le caben 4 lorentzianes, como se ve acá, ¿no? Y si son 3, le cabe otro número, creo que 3, y así, ¿no? Y cuando es grafito, este pico es muy chiquito y este es muy grande. Entonces, que a través de la espectroscopía Raman podemos determinar qué tipo de material tenemos. Y si tenemos un grafeno con capa o multicapa. Entonces, les voy a explicar un poco cómo se hace el grafeno. Normalmente lo ponemos una capa de cobre en un horno y ponemos carbón, el cual vamos a calentar, vamos a meter argón y vamos a meter una serie de gases. El chiste es que a la hora de calentarse se va a ir depositando lentamente sobre la lámina de cobre el carbono en forma hexagonal. Entonces normalmente vamos a tener una capa de, o sea, lo que vamos a obtener es grafeno sobre cobre, pero el grafeno sobre cobre no nos sirve de mucho, ¿no? Y si intentamos hacer este procedimiento sobre otros materiales, normalmente no tendríamos una monocapa, normalmente tenemos una bicapa o tenemos simplemente grafito, ¿no? Entonces es muy importante que trabajemos sobre cobre. Entonces, algo importante que nosotros hacemos en el laboratorio es hacer la transferencia. Entonces, bueno, hay 2 métodos que utilizamos. Una es usando PMMA y el otro es sin usar PMMA. PMMA es un polímero, pues es un plástico, es un polímero que altamente utilizado en la investigación, ¿no? Es polimetil ¿qué? Metacrilato, gracias. Polimetil metacrilato. Y para resolverlo, para transferirlo, lo que vamos a hacer es revestir nuestro cobre con grafeno con el PMMA, después ponerlo en, ahí dice ácido férrico, bueno, pues cloruro férrico, para que se elimine el cobre, y luego vamos a ir diluyendo esta solución de cloruro férrico con agua destilada hasta que nos quede transparente, y luego vamos a pescar eso en el sustrato que nosotros queremos. En este caso es silicio, con óxido de silicio. Entonces, pues sí, básicamente lo metemos por debajo del grafeno y levantamos y ya queda el grafeno encima. Y después, para quitar el revestimiento de PMA, lo que hacemos es ponerlo en acetona por media hora a 50 grados centígrados. Hicimos lo mismo, hemos hecho lo mismo sin PMA. ¿Por qué? Porque queríamos ver si el PMMA afectaba en algún sentido al grafeno. Y lo que hicimos fue hacer el Raman sobre el grafeno. Y lo que obtuvimos es que con PMMA sí vemos bueno, este es el pico del G, este es el pico 2D y este pico es el pico del silicio. Está en 518, puede estar en 518. Y lo que vemos es que cuando tenemos PMA, estos picos son mucho más pequeños que el pico del silicio. Y cuando no tenemos PMA, estos picos son mucho más grandes que el pico del silicio. En cuestión de forma, en cualquiera de los dos puedo ver, aquí no es muy claro, pero en cualquiera de los dos puedo ver que el pico 2D tiene forma de lorentziana y que es una monocapa de grafeno. Pero aquí la señal está altamente reducida. Lo cual nos empieza a decir que a lo mejor hay algún efecto, ¿no? Para corroborar si había algún efecto del PMA o no, lo que hicimos es usar Hertz. Hertz es Graphene Enhanced Raman Spectroscopy, que es la espectroscopía Raman, pero usando grafeno. El punto es que con el grafeno podemos amplificar la espectroscopía Raman de varias moléculas. ¿Qué condiciones tienen que tener? Pues para poderlo amplificar, pues que la molécula sea hexagonal, como aquí se ve, que sea, que al menos una sección, en este caso no toda, pero al menos una sección sea planar para que pueda interaccionar con el grafeno. Que la energía de Fermi del grafeno esté entre el HOMO y el HUMO de la molécula. ¿Saben qué es el HOMO y el HUMO? ¿No?
Ah. El HOMO es la máxima energía en la cual yo tengo electrones todavía, o sea, es la última capa en la cual yo tengo electrones de mi material eléctrico, ajá, y el humo sería el siguiente nivel de energía. Y entre estos dos tendría que tener mi energía de que está ahí, ¿no? Entonces, si esto no se cumple, entonces no tengo Hertz, básicamente, no hay identificación normal. Entonces, nosotros hicimos Hertz usando rodamina 6G, que es esta molécula de aquí. Al sacar el espectro de fluorescencia, primero lo que hicimos fue sacar el espectro de fluorescencia, lo cual nos da información sobre el espectro de absorción y emisión y sobre el banda, ¿no? Y vemos que el espectro de absorción está alrededor, abarca los 532 nanómetros, que es la longitud del láser. Entonces, con el láser que vamos a utilizar en el espectro Raman, vamos a hacer florecer la molécula. Y eso se ve, aquí, ¿no? Aquí tenemos la intensidad Raman en función del número de onda, y vemos cómo hay una banda aquí, y esta se debe a que estamos haciendo florecer la molécula. Cuando nosotros usamos grafeno, lo que hacemos es que hay una interacción entre el electrón que generaría la fluorescencia de Raman con el grafeno, que impide que la muestra florezca. Y entonces, cuando tenemos PMMA, volvemos a ver lo mismo. Aquí ya vemos el grafeno, pero se ve la fluorescencia de la rodamina. Y cuando quitamos el PMA, vemos claramente varios picos, que estos picos corresponden a los picos de oscilación o a la oscilación de la rodamina, ¿no? Y desaparece la fluorescencia, que era lo que esperábamos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que con PMA no estoy teniendo la interacción entre el grafeno y la rodamina, y cuando hago la transferencia sin PMA, sí la estoy obteniendo. Lo cual, pues básicamente quiere decir que estamos afectando al grafeno, la energía de Fermi del grafeno, lo cual hace que veamos la fluorescencia, o estamos dejando residuos de PMA, no lo estamos quitando bien, y por eso no hay interacción entre el grafeno y la película. Ahora, en esta muestra nos pusimos a hacer un mapeo Raman para ver si en efecto sí era la fluorescencia de la rodamina, para poderlo corroborar. Entonces aquí tenemos una imagen óptica de la muestra. Entonces ven, hay zonas azules y hay zonas verdes, y esta es la zona que mapeamos. Y cuando revisamos nada más el pico 2D del grafeno, vemos que en las zonas estas como verdes, que realmente deben de ser rosas, pero aquí se ven verdes, hay grafeno, ¿no? Y en el resto no hay grafeno. Y cuando buscamos el pico 1360 de la rodamina 6G, vemos que solo las zonas donde hay grafeno son las zonas en las que vemos este pico, y en las otras no lo vemos. Lo cual nos hace corroborar que esta señal la estamos viendo por la interacción de la rodamina con el grafeno. Bien. Hicimos, como hacer la transferencia es algo complejo, y cada vez que hacemos la transferencia, pues tenemos un 50% de probabilidad de tener éxito o de que se destruya el grafeno en 1000 pedacitos. Ajá, entonces intentamos ver si podíamos hacer lo mismo, pero sobre el cobre. Igual hicimos, le pusimos PMMA y después lo quitamos y después pusimos la rodamina, y aquí lo hicimos directamente sobre el grafeno. Y igual vemos lo mismo, ¿no? O sea, cuando le pusimos PMMA, después lo quitamos y después le pusimos rodamina, vemos fluorescencia. Y lo importante aquí es que con el cobre, incluso, a pesar, el cobre a la hora de llegar el fotón tiene una interacción debido a que es un metal, pues.
y con el fotón, de tal manera que se muestra algo, bueno, sí, una línea base no es recta, sino que tiene estas oscilaciones. Esto es de visual pobre. Pero a pesar de esto, podemos ver los picos de la rodamina 6G. Entonces, es factible hacer hertz sin hacer la transferencia, ¿no? Sobre cobre. Y eso es una de las partes importantes de esta investigación, porque eso no viene de ninguna regla. Entonces, como conclusiones parciales, pues es que pues esta parte es que sí podemos determinar si tenemos una sola capa o no, si podemos determinar si nuestra molécula está en contacto con el grafeno o no. Y sabemos que ahora que el PMMA deja rastros y que pide este contacto, ya sea porque cambia la energía de Fermi del grafeno o porque quedan residuos, y que es posible hacer hertz sobre cobre. Entonces ahora les voy a hablar sobre unos materiales particulares que son los que trabajé yo en el doctorado, que son materiales de transición spin. Estos materiales son, bueno, una composición entre un metal y un ligando. Un ligando es algo orgánico. Ajá. Es un metal y algo orgánico. Entonces los metales con los que son materiales de transición spin son el hierro 2, el hierro 3, el cobre 2, el cobre 3, el manganesio 2, el manganeso 3 y el cromo 2. Nosotros trabajamos en particular con el hierro 2. Estos materiales son muy interesantes porque al pasar de un estado de bajo spin a alto spin, cambia su estructura electrónica, o sea, cambian de spin, por eso se llaman bajo spin y alto spin. Aquí vale 0 y aquí vale 2. Ajá. Y al hacer este cambio, que se puede hacer con cualquier estímulo, desde que puede ser al cambiar la temperatura, la presión, a irradiarlo con cierta longitud de onda, o al inducir un campo magnético externo realmente grande, hay varias propiedades que cambian, como las propiedades magnéticas, el transporte electrónico, las propiedades ópticas, como se ve aquí, o sea, aquí está en bajo spin y se ve rosa, y esta es la misma muestra que acá, pero en alto spin y se ve transparente. Y las propiedades mecánicas. Otra cosa que cambia, que no sé, aquí había una animación que no se ve, es el tamaño de la molécula. En bajo spin la molécula es mucho más pequeña y en alto spin es mucho más grande, y eso es por una interacción entre el volumen y, o sea, cuando está en bajo spin hay una interacción entre el ligando y el metal. Gracias a eso, esto es mucho más chiquito en bajo spin que en alto spin. Bueno, mucho más chiquita es 10%. En la espintrónica, esto es importante porque, como les dije, cuando tenemos bajo spin o alto spin, va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos dos electrodos y en medio de esos electrodos, dos moléculas de transición de spin. Entonces, cuando estamos en bajo spin, tenemos esta corriente, ¿no? Aquí tenemos la corriente. Y cuando estamos en alto spin, no tenemos nada de corriente. Entonces, este es spin down, esto es bajo, no sé, esto no esta parte no perdón. ¿No? Entonces, bueno, el punto es que la corriente cambia. La corriente es mucho más fácil de transmitir en bajo spin que en alto spin. Ahora, esto experimentalmente no es trivial, porque a la hora de hacer que la molécula se haga más chiquita o más grandota, el contacto entre la molécula y el electrodo puede cambiar, o sea, puede ser afectado, ¿no? Pero aún así se ha intentado hacer muchos estudios al respecto y parece ser que sí sigue esta correlación, aunque sigue siendo muy complicado demostrar que este contacto se preserva. Para poder estudiar este tipo de moléculas en el laboratorio, nosotros construimos un controlador de temperatura, que lo que va a hacer es, si nosotros calentamos con una parrilla, no sé si han calentado con una parrilla, pero bueno, si calentamos con una parrilla,
el tiempo en el cual calienta varía mucho. O sea, primero calienta muy rápido y después calienta muy lento y luego llega a una cierta estabilidad, ¿no? Entonces, con una parrilla es imposible hacer este tipo de análisis, o muy difícil, porque la velocidad en la cual se calienta va a variar y eso va a afectar cómo vea yo las propiedades del material. Entonces, lo que hicimos fue hacer un controlador de temperatura que cambie la temperatura de forma gradual en función del tiempo, y para eso usamos una celda Peltier. ¿No? Y aquí lo tenemos, ¿no? Logramos hacer que esto fuera lineal y que fuera algo muy barato, porque sí existen cámaras atmosféricas que hacen esto, pero valen arriba de los 200,000 pesos. Entonces, queríamos algo muy barato y que hiciera lo mismo. Entonces, básicamente, pues eso es lo que hicimos. Hicimos un dispositivo frontal de muy bajo costo, incluso usamos un microscopio USB que valen 3,000 pesos y son chinos, y son lo máximo. Y ya, ¿no? Y los resultados que tenemos son altamente sorprendentes. Esto es para esta molécula, que es el tiltrazoitosilato. Y lo que vemos es que, bueno, aquí está en bajo spin, aquí está la reflectividad en función de la temperatura, y cuando estamos a temperaturas bajas, estamos en bajo spin, el material es rosa, como ya les había mostrado, y entonces su reflectividad es baja. Y cuando pasamos a alto spin, se vuelve transparente, su reflectividad por lo tanto es alta, y esto es lo que vemos. Y cuando regresamos, bueno, aquí básicamente regresa casi por el mismo lugar. Pues desafortunadamente no puse el que tenía diferentes colores, pero hay una pequeñísima estéresis, porque estos dos son de bajada y estos dos son de subida, ¿no? Que más o menos podemos alcanzar. Entonces, al menos podemos ver, a grosso modo, la transición de spin de estos materiales. Ahora, cuando estamos trabajando en bulto, que lo que vimos es para trabajar en bulto, para trabajar como con polvos o con cristales grandes, ¿no? El dispositivo que les enseñé. Pero estos materiales tienen, como casi todos los materiales, se comportan diferente cuando estamos en bulto que cuando estamos en unos cuantos nanómetros, ¿no? Cuando trabajamos en bulto, tenemos, aquí estamos en bajo spin. Bueno, esta es la susceptibilidad magnética en función de la temperatura. Entonces, cuando estamos en bajo spin, estamos en cero. Y cuando aumentamos la temperatura, esto llega a un punto en el que aumenta su susceptibilidad magnética a 3. Y cuando cuando disminuimos la temperatura, hay un punto en el cual baja la susceptibilidad magnética a 0. Y el punto en el cual sube y en el cual baja es diferente, ¿no? La temperatura es diferente, lo cual indica que tiene una estéresis, esta proceso presenta estéresis, pero tiene una temperatura de transición, este material tiene temperatura de transición arriba de la temperatura ambiente, o cerca de la temperatura ambiente, lo cual es muy bueno para para usarlo tecnológicamente en varias cosas, para hacer switches ópticos, para hacer biosensores, para hacer mil cosas. Pero cuando nosotros disminuimos el tamaño de nuestro material a 12 nanómetros o a 8 nanómetros, la histéresis desaparece, la temperatura de transición disminuye en temperatura y nos queda un efecto residual. Es decir, no todas las moléculas pasan a bajo spin, sino que algunas se quedan en alto spin. Entonces, bueno, eso es un problema, por esta razón, es importante caracterizar los nanomateriales y no quedarnos con la caracterización de los materiales en bulto, ¿no? Entonces, nosotros queríamos ver estos nanomateriales, pero si ustedes saben algo eso soy yo. Bueno, si ustedes saben algo de óptica, nosotros podemos discernir dos objetos según el criterio de Avi-Raleigh. Permítanme un segundo, voy a apagar eso. Lo siento.
Es que es hora de entregar el material en el laboratorio. Ya. Y eso va a depender de la longitud de onda y, bueno, y del índice de refracción. Y básicamente de la apertura numérica de nuestro objetivo. Y normalmente la distancia mínima que podemos alcanzar para 500 nanómetros es alrededor de 250 nanómetros. ¿No? Pero pues yo les estaba hablando de 8 nanómetros y de 12 nanómetros, entonces ¿cómo estudiar eso? ¿No? Entonces lo que trabajé o lo que se puede hacer es trabajar en campo cercano. En campo cercano, lo que podemos ver las propiedades topográficas del material y las propiedades ópticas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que están viendo aquí. En Z tenemos las propiedades topográficas y los colores indican las propiedades ópticas de esta muestra. Entonces, ¿cómo trabajar en campo cercano? Bueno, cuando yo hago incidir luz sobre un material, se generan ondas evanescentes. Es decir, ondas de luz, por ejemplo, si caen sobre el pizarrón, ¿no? Van a tener ondas que se reflejan y por eso ustedes ven el pizarrón, pero va a haber ondas que se transporten a lo largo del pizarrón, en este dirección. Y esas no las vamos a poder ver porque pues, como no las estamos recibiendo, pues no las podemos ver. Y conforme nos alejamos en Z, pues esas ondas pues, van desapareciendo. Las ondas se mueven a lo largo del pizarrón. Esas se llaman ondas evanescentes y se pueden detectar si nosotros las dispersamos. Las podemos dispersar con una punta, con una punta, así, con un objeto que sea muy chiquitito, una punta del orden que idealmente es del tamaño de un átomo, ¿no? Y entonces todas las ondas evanescentes se dispersan, o podemos enviar la luz a través de una fibra óptica y hacer que la fibra óptica reduzca mucho su tamaño. Que sea más pequeña que la longitud de onda que yo le estoy haciendo incidir. Y entonces aquí se generan, a lo largo de esto, se generan una serie de ondas evanescentes que puedo reflejar a la hora de acercar esto muy cerca a la muestra que voy a utilizar. No, y este es el que nosotros, el que yo utilicé, ¿no? Se llama microscopía óptica de campo cercano y lo que hacemos es hacer oscilar una fibra óptica muy cerca de una superficie. Entonces, cuando pasamos a oscilar, o sea, esto lo ponemos en un tenedor, este es el tenedor, un tuning fork, ¿cómo digo tuning fork en español? Un diapasón, casi, bueno, no, tiene la forma de un diapasón. Ajá. Y acá tenemos una fibra óptica que está pegada a ese diapasón. Entonces, cuando lo hacemos vibrar, lo hacemos oscilar, pues va a tener una amplitud, una frecuencia dadas, ¿no? Y una fase dadas. Y a la hora de acercarlos a nuestra muestra, esas propiedades de la amplitud, de la frecuencia, van a cambiar, ¿no? Entonces yo voy a subir o bajar mi punta en función de ese cambio. Y así voy a poder mantener mi punta a cierta distancia de la superficie, porque si se acuerdan de la superficie, pues teníamos rayitas, subía, bajaba, etc., ¿no? Y entonces así, haciendo esto, voy a hacer que siempre mi punta va a estar a la misma distancia de mi superficie. Y haciendo y aquí tengo un esquema de cómo es la punta de la fibra óptica, o sea, esta cosita acá, es este, ¿no? Y básicamente aquí tenemos banda evanescente y ya esta distancia es mucho más pequeña, del orden de 50 nanómetros cuando estábamos trabajando con 400 y pico nanómetros, ¿no? 414 nanómetros. Entonces, bueno, sería una diferencia, ¿no? Entonces, para hacer esto en SNOM, hicimos SNOM en fluorescencia, ¿no? Entonces, para hacerlo, bueno, aquí enviamos el láser a la fibra óptica y aquí tenemos las señales, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, la señal que sale de esta fibra óptica la enviamos a un tubo fotomultiplicador y
con todo esto tenemos la señal de nuestro SNOM, ¿no? Esto nos da la señal de campo cercano. En el mismo dispositivo pusimos una lámpara de halógeno, la cual va a enviar la luz a este espejo dicroico, y entonces la va a reflejar hacia abajo. La luz, aquí va a la muestra, va a llegar a la muestra y la muestra va a florecer, y la fluorescencia la vamos a llevar a una cámara CCD. Entonces, al mismo tiempo vamos a detectar la óptica, la reflexión de campo cercano y la reflexión de campo lejano. Y bueno, la primera vez que hicimos este dispositivo, hicimos el escaneo. Este es la imagen en campo lejano. Obviamente pues, tenemos acceso a una superficie más grande, y en este cuadradito hicimos el SNOM, ¿no? En esta sección chiquita. Y lo que vimos fue esto, ¿no? Empezamos aquí, empezamos a disminuir, tenemos esta señal de SNOM, empezamos a disminuir la temperatura, disminuye la señal SNOM. Conforme aumentamos la temperatura, aumenta la señal SNOM, pero cuando regresamos, no regresamos al mismo punto. Esto es porque hay photobleaching, es decir, con la luz del láser estamos quemando las moléculas fluorescentes, y a la hora de volver a escanear sobre esa misma zona, el nivel de fluorescencia disminuye. Entonces eso es un problema que resolver, ¿no? Porque así yo no puedo tener nada cuantitativo sobre esta muestra. Entonces hicimos SNOM en reflexión, que es básicamente, bueno, este es el dispositivo, este es el microscopio óptico. Aquí tenemos una cámara ambiental, y en el cual hay un heater adentro, y en esta cámara viene la fibra óptica, pues es esta cámara, esta es esta parte. Tenemos aquí el objetivo del microscopio. Estos son los piezos, bueno, es la caja que sostiene los piezos para que se mueva la punta de AF, de microscopía isotómica. Y y por aquí va a venir la fibra óptica, ¿no? Para estar en este microscopio isotómica. En reflectividad hacemos algo similar. Tenemos un láser que pasa, que es llevado a una fibra óptica. La señal que sale de la punta y que es reflejada en la muestra la llevamos al tubo fotomultiplicador. Por otro lado, tenemos una lámpara de halógeno, enviamos luz azul, pero este es 414, este es 450. Y hacemos pasar luz de 450 hacia la muestra, y la luz reflejada es detectada por una cámara CCD. De la misma manera que la vez anterior, podemos tener ambos sistemas en un mismo dispositivo. Y lo que hicimos, híjole, aquí sí la animación va a estar un poco más difícil, pero bueno, la idea es, vamos a tener un cable que nos va a servir como calentador, ¿no? Entonces, ustedes saben, por ley de Joule, cuando yo paso corriente por un cable, esto se les dije hace poco, cuando yo paso corriente por un cable, entonces esto se calienta, ¿no? Y ese calentamiento depende de su resistencia. Entonces, vamos a tener dos calentadores en este dispositivo. Uno va a ser el calentador de la FM, que ya está en esta cámara ambiental, y otro va a ser el dispositivo que les acabo de decir del alambrito que se calienta, ¿no? Entonces con la cámara, con el calentador de la FM voy a calentar la muestra hasta este punto. Esta es la muestra que vamos a estudiar, es filtrazol, no sé, es esta, ¿no? Y vamos a calentar esta muestra hasta este punto con el calentador de la FM. Y aquí, en este punto, vamos a tomar una señal de SNOM y de campo lejano, ¿no? De campo cercano y campo lejano. Después vamos a calentar el alambrito. Eso va a hacer que la muestra llegue a este punto. Y vamos a regresar y vamos a quitar la corriente que pasa por el alambrito, de tal manera que va a regresar
a aquí. Entonces, a la misma temperatura, va a estar a la misma temperatura, pero va a estar ahora en alto spin, ya no va a estar en bajo spin. Y aquí vamos a tomar otra señal óptica de campo cercano y campo lejano. De tal manera que vamos a tener a la misma temperatura dos muestras del material que estamos estudiando. Y esto es lo que vemos. Este es en campo lejano y este es campo cercano. Este de aquí es antes de llevar el pulso y esto es después de hacer el pulso sobre este alambrito. Este es el alambre que vamos a calentar. ¿Ah? Entonces, si ven, es más oscuro, este es campo lejano. Entonces, si ven, es más oscuro en el alambre antes de hacer el pulso y esto que después, ¿no? Y para ver más claramente esta diferencia, hicimos la resta de esta imagen con esta imagen y esto es lo que tenemos. ¿Sí? Y si hacemos una sección transversal a esta imagen, lo que obtenemos es esta señal. ¿No? Entonces, claramente sí hubo una diferencia del 7% que podemos detectar en campo lejano. Hacemos lo mismo en campo cercano. Ahora, este caso de aquí es el mismo alambre, solo que ahora estamos haciendo el tratamiento con píxeles, ¿no? Y se ve más oscuro cuando estamos antes del pulso que después del pulso. O sea, más oscuro en bajo spin que en alto spin, como es de esperarse. Y hacemos la diferencia igual otra vez de estas dos imágenes, igual que antes, y vemos que aquí hay una pequeña diferencia. Y cuando lo graficamos, vemos que es hasta del 30% un poco más grande esta diferencia, ¿no? Entonces sí pudimos detectar con campo cercano las diferencias entre la efectividad entre alto spin y bajo spin, lo cual nos hace ver, por ejemplo, aquí vemos mucho más resolución porque podemos ver elementos que acá no alcanzamos a detectar. Y quisimos ir un poco más allá, quisimos láser y hacer el escaneo. El punto es que cuando nosotros hacemos un scan en campo cercano, tenemos que hacer que la intensidad de láser que sale por la punta sea muy baja para no afectar la muestra. Pero podemos aumentar esa intensidad de láser para que se caliente. Esto se va a calentar bastante y poder afectarlo más rápido, ¿no? De hecho, si nos pasamos de 14 miliwatts, esto se calienta muchísimo y se derrite rápido, ¿no? Entonces, empezamos a escanear con diferentes intensidades de láser. Aquí los puse, ¿no? 1.5 miliwatts, escaneamos. Esta es la imagen de campo lejano de nuestra muestra. Y este cuadrito amarillo indica la zona que escaneamos, que escaneamos con la punta del snow. Entonces, con 1.5 miliwatts, pues no se ve nada, luego 3 miliwatts, luego 4 miliwatts, empezamos a ver puntitos amarillos, y luego con 5 miliwatts vemos otros puntos amarillos. Con 6 miliwatts, la diferencia entre esta zona y esta zona aumenta mucho más y empezamos a quemar una partecita aquí. Y con 7 miliwatts, pues básicamente será lo mismo que con 6 miliwatts, ¿no? Entonces, sí es posible calentar estas muestras y eventualmente usarlo, bueno, habría que afinar algunos detalles, pero eventualmente usarlo para escribir sobre estos materiales de transición especial. Entonces, en funciones especiales, pues pudimos obtener imágenes ópticas con resolución submicrométrica. Con SNAM fluorescencia tenemos photobleaching, entonces no es muy útil, pero con SNAM refractividad obtuvimos buenos resultados. Y podemos disparar la transición de spin con la punta SNAM. Entonces, para estudiar estos materiales, nanomateriales, podemos usar varias. Para estudiar varias propiedades de los materiales con luz, podemos usar Raman, podemos usar CARS, porque es básicamente similar, o podemos usar campo lejano, campo cercano, en reflectividad o fluorescencia. Y bueno, los agradecimientos al CARS, al ICN.
a la hora que nos hacía el grafeno, a Kirklopit, y gracias. Y bueno, nosotros actualmente seguimos estudiando varios nanomateriales. Estamos tratando de ver ahorita el índice de refracción de los materiales usando la ipsometría. Estamos estudiando cómo crear la luz usando la interferencia de luz, ¿no? Y tenemos como varios otros proyectitos. Entonces, si se quieren añadir a cualquier proyecto, aceptamos estudiantes de servicio social o de licenciatura. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oye, PMMA es lo que usas, ¿verdad? Porque es de polímeros. Sí. ¿Por qué usas ese polímero? Porque, bueno, hasta hace como 2 años, lo más habitual era transferir grafeno usando PMMA. Entonces todo el mundo lo hacía así, porque decían que la transferencia, o sea, la idea de usar el polímero es que a la hora de deshacer el cobre con el fluoruro férrico, no se deshaga el grafeno en pedacitos, ¿no? Y tenga algo sobre qué montarse y que no pierda su estructura, ¿no? Entonces se pega bien el grafeno al PMA. Ajá, o sea, sí, lo que tengo es cobre, sí. Luego aquí la capa de grafeno, sí. Y después aquí le voy a poner un polímero. Casi todo el mundo usa PMMA porque es barato, porque todo el mundo lo tiene en su laboratorio, porque es muy suave. ¿Ya? ¿Y han pensado en usar otros polímeros? Exacto. Sí, desde hace 2 años para acá se ha usado no sé cómo se llama. No se usa otro, ajá, que se ha descubierto que no afecta el grafeno tanto. O sea, que es una preferencia más limpia. Pero eso es de 2 años para acá, o sea, y cuando nosotros empezamos esto, pues fue hace tiempo, entonces empezamos usando PMMA. Ya tenemos el otro polímero, ¿no? Pero todavía no hemos hecho pruebas. ¿Y te acuerdas de las siglas? Creo que es PCA. PCA. No, Es un polímero. es un polímero. Sí, ese. Ajá. Y entonces bueno, ponemos este polímero para que cuando les quitemos el cobre, el grafeno nos haga pedacitos y lo podamos transferir. Sin el polímero sí se puede hacer, pero la probabilidad de que no salga es el 50%. Entonces, pues sí es gastar mucho grafeno. Entonces, cuando tienes a alguien que te hace el grafeno está muy bien, pero cuando lo tienes que comprar tú, porque ya no hay quien haga el grafeno, está un poco feo. Ajá. Está interesante ver otros polímeros. Sí, porque además a la industria le interesa muchísimo cómo se involucra polímero, cualquier polímero con grafeno. Ajá, sí. Sí, pues sí, de hecho hay varios estudios que indican que el PMMA sí afecta el nivel de Fermi, pero haciendo un nivel de limpieza más extenuante que nosotros tenemos, ¿no? Que es que lo ponen toda la muestra a temperaturas extremas por mucho tiempo, le quitan oxígeno, no sé, hacen una serie de cosas que hacen que al final quede un poco más limpio y a veces ahí se han detectado fallas, pero en esos artículos no hicieron la comparación de usando esta transferencia para ver si su señal Hertz es mejor o peor si no usaran el polímero. Pero pues nosotros, con el método que nosotros usamos, no se ve nada, entonces hay que cambiar de polímero. Justamente eso faltaría ahorita hacer. Es muy interesante. Una pregunta. Yo tengo la duda gacha de mecánica cuántica y es más de la descripción teórica de los polímeros, de los materiales de transición de spin, las moléculas de transición de spin. ¿Son de naturaleza fermiónica o bosónica? Su función de onda electrónica tiene que ser al final totalmente simétrica o antisimétrica, pero se puede jugar con este grado de libertad y transicionarla de una naturaleza bosónica a una fermiónica a través de un proceso
Y sí se ve en la estadística, ¿te puedo usar la estadística cuántica para hacer algo con estas moléculas? La temperatura Pues, es demasiado. no sé, se han hecho muchos, o sea, experimentalmente no se ha hecho nada. Teóricamente se ha intentado atacar este problema por ahí y nadie lo ha logrado con eso. Ahora mismo. Ajá, entonces, uno esperaría que sí, ajá, por eso lo hemos intentado, pero no, nosotros no hemos tenido éxito, pero tampoco ningún otro equipo en el mundo ha tenido éxito, ajá, de analizar esto cuánticamente, ¿no? Y en la estadística, no sé, o sea, experimentalmente no se entiende cómo, ¿verdad? Las temperaturas son muy altas. Las temperaturas pueden ser muy bajas, pero también nosotros no tenemos el equipo para hacerlo muy bajas, ¿no? Y tendríamos que tener pues las moléculas no separadas, sí se puede, pero nosotros no tenemos otra vez el equipo para hacerlo. Sí, sí, y se ha intentado y no se llegó a nada concluyente. ¿Alguien más? Bueno, pues, agradecemos nuevamente. La próxima semana, a la hora de la tarde, van a hablar sobre el cáncer. ¿Alguien del... ¿Sí?